Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana aquí con estas cápsulas, con estas clases de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema que desde el puro nombre llama mucho la atención, el método de Cristo, el método de Cristo. Y vamos a ver juntos qué quiere decir esto del método de Cristo, pero ¿qué te parece si antes le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la revelación del tema que vamos a ver el día de hoy? Y Espíritu Santo, te damos la bienvenida esta tarde. Te pedimos como en Pentecostés, que vengas de una manera sobrenatural a nuestras vidas, que nos traigas la revelación del tema que vamos a ver el día de hoy, el aprendizaje que necesitamos. Dice tu palabra, Padre, que el que pide sabiduría, que el que quiera sabiduría, que la pida y tú se lo darás. Hoy yo te pido sabiduría para que podamos entender este tema, lo podamos aplicar en nuestras vidas y podamos dar fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El método de Cristo. Antes de iniciar, bueno, todo mundo tiene métodos. Hay métodos para las ventas, hay métodos para construir una casa, todo mundo tiene un método que le ha dado resultado, ¿sí? Incluso hasta para evangelizar hay un método, ¿sí? Todo mundo tiene métodos que les ha dado resultado para poder hacer las cosas. Y sabes, Jesús no fue la excepción. Jesús tenía un método muy distinto a la cultura o a la religión que se manejaba en aquel entonces, que era la de los fariseos. Los fariseos tenían un método. Su método era infundir miedo, infundir pánico en la gente, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y Jesús con su método vino a hacer algo completamente distinto. Hay personas que tienen métodos como para poder tener una novia, tener un empleo, métodos para poder seleccionar a tus amigos. Todo mundo tenemos métodos para hacer las cosas. Pero ahora vamos a ver el mejor método que nos puede solucionar muchos problemas, ¿sí? El método de Jesús. Quiero que me acompañes, vamos a ver 5 puntos, los cuales los vamos a detallar paso a paso, por si tienes un cuaderno, lo estés anotando. Si no, pues te invito que al final del video lo vuelvas a poner, lo vuelvas a repasar con las citas, para que podamos entender cómo fue el método de Jesús en medio del método de los fariseos. El punto número 1 es: Jesús no hacía distinción de personas. Los fariseos, en aquella época, tú podías pertenecer a su grupo si tú hubieras sido de una familia de renombre, de dinero, acomodada, de ese tipo o de esa clase. Pero si tú no pertenecías a ese grupo, pues difícilmente ibas a poder entrar en la comunión con los fariseos. Eran muy selectivos ellos. Estuve investigando al momento de ingresar a alguien a su grupo íntimo. ¿Sí? Entonces, Jesús fue muy distinto. Te invito a que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 17 y 18. Marcos capítulo 1, versículo 17 y 18. Y dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los discípulos, de los pescadores. En esa época los pescadores pues no valían nada. Para los fariseos eran cero a la izquierda. Para los fariseos eran gente que no estaba preparada, gente que no estaba a su altura, gente pues que no sabía ni leer ni escribir, mucho menos entender las escrituras, por eso eran un cero a la izquierda. Y Jesús lo primero que hace es ir por esas personas. Fue por Andrés, fue por Pedro, fue por Juan, que eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Fue por ellos, por los pescadores.
por los que nadie daba nada por ellos. Jesús llega y les dice, venir en pos de mí, o sea, síganme. Dice que yo los haré pescadores de hombres. Los fariseos a los pescadores los hacían cero a la izquierda porque no entraban en su círculo social. No eran de alcurnia, no eran de dinero, no tenían un apellido que llamara la atención. Y en la actualidad, el método de los fariseos sigue vigente. Hay personas que sí salen a evangelizar, sí, pero buscan a la gente de renombre. Y a la gente, vamos a ponerlo así, de abajo, no le hacen caso. Incluso tú lo puedes ver en los grupos sociales, ¿sí? Si eres de renombre, si eres famoso, si tienes dinero, si ponle el adjetivo que tú quieras, eres bien recibido, eres bien visto. Pero si eres de una cultura baja, la cosa cambia. Por eso Jesús lo primero que vino a hacer en su método fue no hacer distinción alguna en las personas. Pero fíjate cómo lo hizo. Primero inició con los pescadores, con los que nadie daba nada por ellos. Pero ahora acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice? Pasando Jesús por ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo trabajaba para los romanos cobrando impuestos a su pueblo, pero era bien sabido que Mateo también se dedicaba a sustraer cosas para él. Por eso, ante su pueblo, no era muy bien visto. ¿Por qué? Una, porque trabajaba para los romanos. Dos, porque cobraba los impuestos. ¿Sí? Pero Mateo tenía un nombre. Mateo era reconocido. Mateo tenía un estatus ante los romanos. Y Jesús va y le dice, sígueme. Nunca le dijo, oye Mateo, pero tú estás mal aquí, estás mal acá y estás haciendo esto. Nunca le reclamó. Dice que nada más se le quedó viendo y le dijo, sígueme. Y Mateo al instante le siguió. Entonces, el primer punto que Jesús en su método fue no hacer distinción de personas. Jesús llegó con un pescador como con un recaudador de impuestos. Con una persona que nadie daba, o los fariseos daban cero a la izquierda, como con una persona de renombre. Entonces, no caigamos en la cultura del fariseo, del método del fariseo. Nosotros estamos llamados a ir y llevar el evangelio, pero dice que a todas las personas, de nombre, de renombre, aunque no tengan nombre, todo, desde el más noble hasta el más acaudalado, a todos nosotros tenemos que llevar el evangelio. Entonces el primer método de Jesús fue no hacer distinciones, y hoy nos está diciendo lo mismo, no hagamos distinciones. Todos tienen la misma oportunidad de conocer el evangelio, de conocer a Jesús. Y Jesús por eso nos lo está enseñando. Él iba desde el cero a la izquierda, como lo vimos los pescadores, hasta una persona de renombre. Acuérdense, fue también le tocó a Pedro vivirlo con Cornelio. Cornelio era un romano, era un centurión. Y también ahí llegó la gloria de Dios y descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos de su presencia. Entonces, un consejo, no hagas distinción de personas. Tú predica el evangelio a diestra y a siniestra. Tú ve por todos los caminos y habla de la palabra de Dios. A chicos, a grandes, a personas mayores, a todos. Háblales de la palabra de Dios y trátalos por igual. ¿Por qué? Porque todos somos valiosos para Dios. Entonces, el primer método fue que no hacía distinción de personas. El número 2, por si estás anotando, el número 2. Jesús buscaba
a los pecadores. Uy, qué fuerte, qué fuerte. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban muy acostumbrados en su método a ser jueces, a creerse jueces, a señalar con el dedo a las personas sus fallas o los pecados que estarían cometiendo, ¿sí? Entonces, pues la gente pecadora era un cero a la izquierda para los fariseos. Los fariseos pensaban que hasta los pecados se podían pegar si se juntaban con ellos o si estaban con ellos. Jesús, en cambio, fue y buscó a esos pecadores. Te invito a que me acompañes. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 3, 7, 10 y 11. Te lo repito, Juan capítulo 8, versículo 3, 7, 10 y 11. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Enderezándose de nuevo Jesús, y no vio a nadie, solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le contestó, ni yo te condeno, vete y no peques más. A ver, vamos a ver este versículo. Resulta que está Jesús predicando y de repente dice que los fariseos le llevan a una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. De entrada, ¿cómo sabían los fariseos que esta mujer estaba pecando con el acto del adulterio? Para que haya un adulterio se necesitan dos personas, ¿verdad? Entonces aquí era una trampa para Jesús. Todo esto fue orquestado y tenían que tener pues se puede decir como un chivo expiatorio, que fue la mujer. Entonces llegan delante de Jesús los fariseos y le dicen, esta mujer ha sido encontrada en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear y tiene que morir por su pecado. Como ves, ahí los fariseos ya estaban tomando el papel de juez. O sea, no le estaban diciendo a Jesús, le preguntaron a Jesús, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te parece? Pero era porque le estaban teniendo una trampa, ¿sí? Entonces, Jesús dice que levantando la cabeza dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Dándole a entender a los fariseos que, a ver, tú no eres juez. Entonces nosotros, cuando veamos a las personas que no conocen a Jesús, que sabemos que están en pecado, que sabemos que están haciendo cosas malas, no lleguemos o no nos acerquemos a ellos con la Biblia casi en la mano para enjuiciarlos, como lo hicieron los fariseos. Mejor acércate con ellos, con la Biblia en la mano, pero para demostrarles la gracia y el amor de Dios, que su vida puede cambiar si dejan el pecado. Por eso Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer le dijo, no, pues ya no hay ninguno. Y Jesús lo que le dijo fue, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir por los pecadores, ir por esas personas que no conocen de Jesús, que tú y yo sabemos que se están perdiendo, que tú y yo sabemos, porque todos tenemos gente que sabemos que está en malos caminos, que la está pasando muy mal, ¿sí? Que está siendo prisionero del enemigo. Ahí es a donde tenemos que ir. No como los fariseos, de creernos jueces y llegar y decirles que tú eres un pecador y Dios no te va a perdonar, tú no te mereces el cielo. A veces se nos olvida cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesús. A veces se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros y entramos en el papel de juez, de fariseo. Y Jesús fue todo lo contrario. Jesús con amor se acercó a la mujer, le dijo, yo no te condeno. Ve a tu casa y no vuelvas a pecar. Es bueno que enseñemos a las personas a que no
vuelvan a pecar. ¿Y cómo lo van a lograr? Muy simple, llenando su vida de la palabra de Dios, llenando su vida del Espíritu Santo, llenando su vida de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente los fariseos: oye, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Y Jesús les dice: porque no he venido sino a llamar a justos. Dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí es muy importante que podamos entender, Jesús va por los pecadores. Jesús va para hacer la obra, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que estar ahí, pues reclamándole o hacerles ver a las personas sus fallas. No, nosotros tenemos que ser como Jesús. Queremos ir por esos pecadores para enseñarles que el arrepentimiento. Acuérdate que tú y yo en algún momento tuvimos fallas y alguien nos habló de Jesús, hubo un arrepentimiento. No llegaron a ser jueces, sino que llegaron a enseñarnos cómo arrepentirnos y traer a Dios a su camino. ¿Sí? El punto número 3 es, les enseñó que tenían un padre. Les enseñó que tenían un padre. Los fariseos en esa época lo que hacían era que enseñaban que Dios era un Dios castigador, que Dios era un Dios que si tú te equivocabas, Él se iba a enojar contigo y te iba a castigar, que tú ya no tenías perdón de Dios, o sea, que tú no ibas a alcanzar el cielo si no hacías lo que ellos decían, ¿sí? Y muchas veces nosotros, o bueno, los fariseos, mejor dicho, quieren presentar un Dios, pero ni siquiera lo presentan como es, como tu Padre. Lo presentan como un Dios castigador y Dios no es así. Dios no es así. Fíjate, acompáñame a Mateo 23, versículo 4 y 9. Mateo 23, versículo 4 y 9. Dice: ¿por qué están atando cargas pesadas y difíciles de llevar? Dice, y las ponen sobre los hombres, dice, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y no llamáis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Se acuerdan? Este versículo es cuando Jesús llega y están los fariseos que le empiezan a reclamar. Y él le dice, escuchen lo que dicen los fariseos, mas no los imiten. No los imiten. ¿Por qué? Porque ellos ponen cargas pesadas en los hombros de la gente, ¿sí? Ley, ley, y si tú no cumples esta ley, y si tú no haces esto, Dios te va a castigar, y si tú no haces esto, hay más de 600 y tantas leyes. Díganme, ¿quién puede cumplir al pie de la letra las leyes? Nadie. Por eso vino Jesús. Dice, yo no he venido a abolir la ley. Dice, he venido a dar gracia. ¿Sí? Entonces, Jesús le dice a los fariseos, ustedes atan cargas a las personas, ¿sí? Pero ustedes no lo hacen. O sea, ¿cómo? Hay que ser congruente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Pero aparte les da una reseña. No llamen a nadie Padre nuestro. Dice, porque ustedes, vuestro Padre está en los cielos. Tú tienes un papá terrenal, ¿sí? Y le puedes decir papá. Pero nadie es tu Padre nuestro. Jesús se refería a lo espiritual. Nadie puede o puede tomar el papel de tu Padre celestial. ¿Sí? Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Laura, ¿me permiten poquitito, por favor? Poquitito.
Perdón. Entonces Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4 dice: Jesús en el monte se acercan sus discípulos y le dicen: Maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: claro que les voy a enseñar a orar, y enseña la oración del Padre Nuestro. Y les enseña: Padre Nuestro que estás en el cielo. Es muy fácil y los fariseos repiten como pajaritos el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro, si tú lo analizas, fíjate lo que dices: Padre Nuestro que estás en los cielos. Desde ahí Jesús ya nos está hablando de un Padre. Santificado sea tu nombre. Todos los días santificas el nombre de Dios. Todos los días lo estás santificando. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí? El reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es el reino de Dios? Es Jesús. Venga a nosotros tu reino. Que todos los días el reino de Dios esté en tu vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Los fariseos estaban más preocupados por el qué vas a hacer para poder tener alimento, ¿verdad? Y el alimento viene ¿de dónde? Viene de Dios. Nuestro alimento que está hoy en tu mesa no viene por tu sabiduría o por que tú eres muy bueno en tu trabajo. No, viene por el amor de tu Padre, viene por el amor de Dios que no deja que te falte alimento. Incluso la palabra dice: no faltará ni ropa, ni casa, ni alimento. ¿Sí? También nos dice, ¿verdad? Gracias por el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Los fariseos pedían a Dios que perdonara sus ofensas, pero ellos no podían perdonar a las demás personas. Incluso está el ejemplo que ponía Jesús de una persona que le debía, había dos personas, una debía mucho dinero y el rey pues fue llamado a misericordia, le perdonó la deuda. Pero cuando iba saliendo se encontró con otra persona que le debía dinero y en lugar de hacer lo mismo fue y lo metió a la cárcel y no le perdonó la deuda y quería que se la pagaran. El rey se enteró, lo mandó llamar y le dijo: siervo malo, yo sí te perdoné tu deuda y tú no pudiste tener misericordia por tu hermano que te debía, no pudiste hacer lo mismo, ¿verdad? Y dice que entró a la cárcel y que no salió hasta que no pagara el último centavo. Entonces nosotros los fariseos le decían: perdona nuestras ofensas, Señor. Sí, pero tú no puedes perdonar a la otra persona, tú no puedes perdonar al que te sacó la lengua. Y así hay personas: Padre, perdona nuestras ofensas, pero yo no voy a perdonar al que me sacó la lengua, yo no voy a perdonar al que me criticó, yo no voy a perdonar al que me hizo daño, yo no voy a perdonar al que jugó conmigo. Los fariseos nada más repetían por repetir, pero Jesús enseñó que teníamos un Padre. Y si hoy tú estás pasando por ese momento complicado, tienes un Padre en los cielos que te va a ayudar. Jesús en su método vino a dejar muy claro: tienes un Padre que está en los cielos. A Él háblale. La oración no es un monólogo. La oración es platicar con Dios. 5, 10, media hora, una hora, lo que tú quieras. Pero platica con Dios y saca todo lo que traes en tu corazón y entrégaselo a tu Padre. Punto número 4. Entre el método de Jesús fue buscar a los enfermos. Buscar a los enfermos. Había de enfermos a enfermos. Había enfermos que no podían caminar. Había enfermos que eran ciegos. Había enfermos de salud. Había leprosos. Y los fariseos lo que hacían es: ¿estás enfermo? Sí. Te aislaban. Como si estuvieras defectuoso, como si a los leprosos, entiendo porque era una enfermedad contagiosa, pero los hacían a un lado. Y me llama la atención, los mismos evangelios dicen que había un estanque donde Jesús llegó y estaban todos los enfermos ahí. Todos los enfermos ahí. Entonces, esto me da a entender
que también los iban como que relegando, ¿no? Los enfermos de aquel lado, los sanitos, vénganse con nosotros. Y Jesús buscó a los enfermos. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Desde ahí ya venían con la cultura de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos en aquella época decían que si tú estabas enfermo es porque había pecado en tu vida. Que si tú estabas enfermo es porque habías cometido algo malo y Dios te estaba castigando. Fíjate nada más, Dios te estaba castigando. Y en la actualidad, la mentalidad de los fariseos sigue. La cruz que Dios me mandó. Esta enfermedad que yo traigo es la cruz que Dios me mandó. No. Esa mentalidad de fariseo tiene que salir de tu vida. Si Dios dice que Él es vida y que Él es amor y que Él es salud, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu salud y tu alma. ¿Cómo Dios te va a mandar una enfermedad? Dios dice la palabra que no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Entonces Él no se puede contradecir. ¿Sí? Entonces la mentalidad farisea hacía ver, por eso los discípulos todavía seguían con la mentalidad farisea. Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus familiares, para que él hubiera nacido ciego? O sea, no sabían lo que estaban diciendo. Y Jesús les dijo: mira, ni él ni sus familiares. Él está así para que vean la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Le regresó la vista. Tú y yo tenemos que ir con los enfermos. Si la mentalidad pecadora, ¿sí? Si la mentalidad de, híjoles, que este cuate está enfermo porque lo más seguro es que ha de haber cometido muchos pecados. No, Jesús no llegaba y le decía eso. O sea, Jesús no llegaba y les decía: a ver, pásame todo el itinerario de todos tus pecados. No. Él se llenaba de amor, de misericordia, y los sanaba. Y la misma palabra dice: y estas señales vendrán para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces el método de Jesús es: iba y buscaba a los enfermos. ¿Sí? Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús contestó, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Este leproso no se quedó con la mentalidad de los fariseos. Es que lo más seguro es que yo pequé y por eso Dios me está castigando. No, él sabía quién era Jesús. Él sabía lo que Jesús portaba. Y él pensó: voy a ir con Jesús. Y si le pido que me sane, me va a sanar. Y la palabra dice que tú y yo somos embajadores del reino. ¿Qué quiere decir? Que no somos fariseos, que somos de los que vamos a ir con los enfermos a llevarles la buena nueva, a llevarles la sanidad. Dios es el que va a hacer la obra, pero ocupa un instrumento, que eres tú, que soy yo. Y Jesús le dijo: quiero que seas sano. Dice que extendió su mano y le dijo: eres limpio. Y la lepra desapareció. La mujer del flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre. Y la mujer dijo: bueno, ya ni siquiera me le voy a poner enfrente a Jesús. Con que toque el borde de su manto, con eso yo ya me voy a sanar. Y en aquella época la mujer no podía tocar así al hombre. Era penalizado para la mujer, casi le estaba costando la vida. ¿Sí? Mas sin en cambio la mujer fue, tocó el borde de su manto, nada más el borde, y Jesús dijo: alguien me tocó.
Pues había mucha gente. Pedro le dice, maestro, pues hay mucha gente aquí, todos nos estamos tocando. Dice, no, alguien me tocó porque salió poder de mí. Jesús iba por los enfermos, ¿sí? Incluso cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, dice en Hechos que Pedro iba caminando y hasta su sombra iba sanando a los enfermos. El Espíritu Santo, eso era lo que Jesús portaba. Y hoy tú y yo podemos portarlo si sacamos de nuestra vida el método fariseo y metemos el método de Jesús. ¿Verdad? Punto número 5. Nos enseñó a perdonar. Un método clave de Jesús fue enseñarnos a perdonar. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mateo capítulo 5, versículo 38. Antes de que lo leamos, recordemos que los fariseos, todo lo que Jesús decía, todo era un argumento para ellos. Incluso llegaron a decir que Jesús tenía a un demonio. A Belcebú le dijeron, tú tienes a Belcebú, tú tienes un demonio. ¿Por qué? Porque Jesús perdonaba. Y a los ojos de ellos eso estaba malo. El único que puede perdonar es Dios. Claro, Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero tú puedes tomar la decisión de perdonar a los que te dañaron tu corazón. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mentalidad farisea. Tú me la haces, tú me la pagas. Ya me la hiciste, me voy a vengar. ¿Sí? No, ese era el método de los fariseos. Ojo por ojo, diente por diente. Pero estaba mal. Mateo, capítulo 11, versículo 25 y 26. Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguno. ¿Cuándo? Cuando estés ¿cómo? No cuando estés con la bolita, no cuando estés con los fariseos, no. Cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguno, para que también tu Padre que está en el cielo te pueda perdonar tus ofensas. Porque si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos va a perdonar tus ofensas. Es lo que veíamos hace rato. Señor, te pido que me perdones por esto que hice, pero tú no puedes perdonar al que te sacó la lengua. Pero tú no puedes perdonar al que no te saludó porque no te vio. Entonces, aquí Jesús está siendo muy claro. Perdona cuando estés orando si tienes algo en contra de alguien. Incluso Jesús en la cruz del Calvario. Mentalidad farisea, método fariseo. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Método de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mentalidad farisea. El primer ladrón. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvanos a nosotros y quítanos de este martirio. El segundo ladrón. Jesús, Señor, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió, pidió perdón ahí. ¿Y Jesús qué le dijo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es un buen tiempo para que reflexionemos si todavía en nuestra vida hay esa mentalidad farisea. Esa mentalidad de juzgar, de creer ser jueces, de creer que somos perfectos,
de creer que nada más ellos, Dios nada más les podía hablar a ellos, de no ir por los enfermos, de seguir haciendo distinción de personas. Esos son los fariseos. Pero el método de Jesús es más simple y es más sencillo. Es más simple y más sencillo. Simplemente recíbelo en tu corazón. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Y dile que empiece a trabajar en ti. Que tú quieres ser como Él caminó aquí en la tierra. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Ya no vas a juzgar. Ya no vas a hacer distinción de personas. Tanto puedes estar con personas que tienen mucho como con personas que tienen poco. Y van a ser igual de valiosas para ti. ¿Verdad? Vas a ver cómo va a haber un enfermo y vas a ir ahí con él. A llevarle las buenas nuevas. Ya sabes que tienes un Padre en los cielos. Un solo Padre en los cielos. Tienes a tu papá terrenal. Pero Jesús dijo, a nadie le llamen Padre nuestro, refiriéndose en el ámbito espiritual. ¿Sí? Porque los fariseos así les gustaba sentirse así, como que ellos y la Biblia se hablaban de tú. Pero también Jesús nos enseña a perdonar. Hay muchos métodos que Jesús utilizó. Híjole, nos pasaríamos horas y horas, yo creo que hasta días, viendo cada uno de ellos. ¿Sí? Pero es un buen tiempo para que hoy hagamos un alto en el camino y revisemos nuestro corazón si todavía hay actitud farisea y saquémosla de ahí. Saquémosla. ¿Sí? Y empecemos una nueva vida con Jesús. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por todos sus mensajes que nos mandan. La verdad es que nos llenan de mucha alegría, de entusiasmo, de compromiso por seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Créanme que también nosotros aprendemos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para el país de cada una de las personas. Como hemos visto, hay gente en Macedonia, hay gente en Estados Unidos, hay gente en Perú, hay gente en Bolivia, en Panamá, El Salvador, Colombia. Sí, hay mucha gente también aquí en México. Si se me pasa alguno, discúlpenme, son ya 674 personas en el grupo y me da mucho gusto porque lo iniciamos con 4 personas. Con 4 personas y el Señor ha traído gente de todos lados, lo cual alabamos y glorificamos su nombre y seguiremos nosotros, seguiremos compartiendo de la palabra, seguiremos con estas clases cada semana, seguiremos pidiéndole al Señor que nos dé este pan, ¿verdad? Ese pan que necesitamos para seguir afianzándonos en Él, en la roca que es Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pero sobre todo, que Dios les dé paz. Les mandamos bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta la otra.